Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro querido programa del tiempo, un viernes más aquí en 9 La Loma. La verdad que nos te debería de tocar hablar de Semana Santa, qué va a pasar la Semana Santa, pero desgraciadamente no tenemos unos pronósticos con una certeza y una probabilidad por encima de un 60 o 70% y simplemente lo que le vamos a relatar es qué es lo que puede pasar los próximos días, cómo sigue la configuración de forma sinóptica en todo el hemisferio norte y la probabilidad, tirando de la estadística que hemos cogido datos de nuestra querida AEMET de los últimos 35 años, para que ustedes vean qué ha pasado los mismos días durante estos últimos 35 años cuando la Semana Santa ha caído siempre en estos días. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo lo demás es especular y nosotros preferimos basarnos en lo que ahora mismo nos muestra la realidad. Si cogemos nuestros teléfonos tendría que estar lloviendo hoy en la provincia de Jaén, ya saben que salvo 3 gotas caídas en algunos puntos, de momento instantáneamente el agua ha desaparecido para el resto del fin de semana. ¿Y esto qué quiere decir? Que empieza a fallar los pronósticos. No qué quiere decir fallar los pronósticos, sino que nos encontramos con una configuración de tiempo en primavera. Las primaveras son tiempos muy complejos donde los pronósticos a más de 24 horas fallan. Y si no, que se lo diga más de uno que está tirando abono y no va a haber ni una gota de agua en las próximas horas. Como siempre, comenzamos con los ensambles estos acumulados que nos muestra el GFS con esta pequeña probabilidad para el fin de semana, que al final se va a traducir en muy pocas cuantías, por lo menos lo que es la provincia de Jaén, en la parte oriental de Andalucía. La parte occidental sí ha llovido algo, no mucho. Vemos como tenemos aquí una zona totalmente sin precipitación durante gran parte de la semana que viene y que qué casualidad, cuando llega la última semana de marzo, primeros días de abril, que no hace falta que a ustedes les diga en qué momento nos encontramos del calendario y del año donde mucha gente está esperando a que este momento llegue, comienza ligeramente a haber algo de inestabilidad. ¿Qué vemos respecto a otra salida de otra semana? Primero, tenemos algo de frío, tanto el modelo europeo como el modelo americano muestran la misma gráfica, pero vemos que tampoco estamos cuantificando precipitación importante. Y eso es cierto, esta noche de viernes, cuando todavía nos queda para que empiece el que llegue el momento clave, nos queda muy poco tiempo, pero todavía nos queda unos pocos días, vemos que hay inestabilidad, pero esa inestabilidad no se traduce porque la línea roja sigue pegada al eje de la abscisa y eso significa que no hay precipitaciones. Vamos a intentar explicar esta noche por qué todas las variables nos están mostrando en este sentido. Y no podemos cuantificar, y con esto no quiero decir que no quiera yo perjudicar a nadie ni beneficiar, simplemente no podemos dar un pronóstico con una cierta certeza de probabilidad porque las variables están cambiando prácticamente de un día para otro. Bien, esto respecto a las precipitaciones, pero si nos vamos a las temperaturas, el modelo GFS y el modelo europeo muestran claramente lo que va a pasar en las próximas 2 semanas. Semana que viene vemos como las temperaturas ligeramente ascienden, pero casualmente a partir del 27-28 de marzo las temperaturas van a bajar ligeramente. Justamente ya mañana ya estaremos en tiempo primaveral, ya oficialmente habrá llegado la primavera en el hemisferio norte, pero vemos cómo las temperaturas subirán para luego volver a bajar. ¿Por qué? Pues esta noche se lo vamos a explicar porque va a llegar vientos de componente norte, vientos fríos, frentes árticos, cargados de frío pero no cargados de agua. ¿Por qué? Porque van a provocar ese descenso térmico que estamos viendo que puede pasar justamente en Semana Santa. Por lo tanto, ¿va a ser una Semana Santa fría? Sí, esa es la variable que ahora mismo muestran todos los modelos y coinciden ahora mismo en un pronóstico a 2 semanas. Bien, modelo GFS, modelo europeo, e incluso se atrevería, que es un poquito raro, que ya en plena primavera pudiéramos tener hasta incluso alguna helada en algunos puntos del sur peninsular si se cumple esta salida que les estoy mostrando, que hay que cogerlo con pinzas, porque la salida de los modelos que vemos son de 24 posibles salidas que tienen los modelos, vemos una de ellas. Por lo tanto, no estamos viendo totalmente la determinista, simplemente estamos viendo una de las posibles salidas y por lo tanto lo que tenemos que analizar un poco la tendencia. ¿Va a hacer frío en Semana Santa? Sí, eso lo pueden tener ustedes claro, pero tampoco pasa nada, que haga un poquito de frío, porque incluso, como podemos decir, estamos en un periodo de tiempo donde ya tendremos tiempo de pasar calor, como ya nos pasará en el mes de mayo y no le quiero decir en el mes de junio. Bien, respecto a las temperaturas damos modelos, acabamos de analizarlo y ahora vamos a ver gráficamente la situación de la NAO y de la AO que nos interesa mucho. Vemos cómo los valores positivos de la NAO, que es la que va a reducir las precipitaciones, que ya empezamos a decírselo la semana pasada, hasta que no lleguemos a primeros de abril, o sea, hasta que no lleguemos al mes de abril, seguiremos con tiempo anticiclónico, con altas presiones. Por lo tanto,
ya tenemos cerrada la puerta de la borrasca atlántica y en Islandia vemos que están en valores positivos, es decir, también tienen altas presiones y tiene una tendencia a valores negativos justamente también cuando llegue primeros de abril, finales de marzo, primeros de abril, por lo tanto tendremos un cambio importante del tiempo. Claro, pero es que finales de marzo, primeros de abril, es justamente el inicio de la Semana Santa. Pero esto no significa que tengamos un cambio del tiempo en 24 horas, sino que es una tendencia que nos está mostrando a este tiempo anticiclónico que vamos a tirarnos hasta prácticamente finales del mes de marzo. Vamos a verlo gráficamente para que ustedes puedan verlo, cómo tenemos este bloqueo en valores de columnas rojas completamente hasta el 23 de marzo, empieza a disminuir las columnas rojas y aumentar las líneas verdes, las columnas verdes, que significaría una nao negativa, es decir, bajas presiones en las Azores, pero prácticamente podemos decir que no son valores excesivamente importantes y menos comparables con los 3 meses que no hemos pasados por agua. Por eso aquí abajo vemos gráficamente en color rojo con bloqueo en gran parte de los primeros días de abril y en los últimos días de marzo, que son los que ahora todo el mundo está analizando, vemos como las columnas verde fosforito, prácticamente son muy pequeñas en comparación con las columnas rojas. Dicho para que todo el mundo me entienda, seguiremos con bloqueo anticiclónico posiblemente hasta primeros de abril. ¿Esto qué significa? Pues que estás reduciendo un 50% la probabilidad de precipitación en el sur peninsular. ¿Lo estás totalmente afirmando a fecha de hoy que no va a llover en la última semana que todo el mundo la está mirando con lupa? No, pero sí estás quitando la posibilidad de la puerta de entrada de las borrascas que son más intensas, las más difíciles de predecir y la más importante y la más copiosa. ¿Por qué? Porque si la Azores lo tiene cerrado, ya te tienen que venir lluvias, bien por el norte, nortada, o bien por el sur, que eso ya sería rizar el rifo, que yo creo que es la tendencia que ahora mismo los modelos empiezan a dibujar para los últimos días del mes de marzo. Es decir, que la inestabilidad sería en gran parte de la vertiente mediterránea. De todas maneras, lo vamos a seguir analizando a lo largo del programa de esta noche del viernes. La situación de potenciales, geopotenciales y de presión barométrica por los próximos días, estamos viendo cómo todavía estaríamos inmersos en ese resto de esa borrasca que ha afectado a las Islas Canarias, que ha subido por todo lo que es el Océano Atlántico, pero nosotros nos hemos encontrado desde hoy con una variable. ¿Por qué se han fallado hoy los modelos meteorológicos y todos los teléfonos súper inteligentes? Porque no han tenido en cuenta el viento de componente sur, el solano. Ese solano que cada cierto tiempo en Andalucía y sobre todo en la vertiente mediterránea, que suele durar prácticamente casi 1 o 2 semanas, dependiendo de la intensidad, hace que las borrascas no lleguen a la vertiente mediterránea ni a la parte oriental de todo lo que sería Andalucía y parte del Mediterráneo. Y eso ha provocado, y va a provocar, y lo veremos esta noche, cómo las borrascas irán subiendo hacia Castilla, hacia el norte peninsular, y nos queremos toda la vertiente suroeste y la vertiente este prácticamente alejado de las posibilidades de precipitaciones. Para la semana que viene vemos que a partir del jueves empieza a cambiar la situación. Vamos viendo cómo las masas empiezan a bajar y vemos, aunque nosotros nos quedamos hasta el viernes de la semana que viene, les adelanto que la poca inestabilidad que se ven ahora mismo en los modelos, desgraciadamente, estaría entre el sábado de Pasión 28 y el posible domingo de Ramos 29, en donde, si le hacemos caso al pronóstico, ahora mismo sería pues, un poco para echarse a llorar, pero son muchos días, hay mucha probabilidad de que esto cambie y por supuesto no vamos a adelantar lo que todavía no está confirmado. Por tanto podemos decir semana donde el tiempo anticiclónico va a predominar, el viento va a seguir soplando, empieza a cambiar el tiempo a partir del miércoles jueves, pero a nosotros no nos llegarían las precipitaciones, en el mejor de los casos sería el viernes día 27, entre el viernes 27, sábado 28, si al final se cumple el pronóstico del modelo europeo, que es el que está un poco más atinando en este aspecto, porque si le hacemos al caso del modelo americano a más largo plazo, empezamos a ver dibujos donde en cada salida te da lo contrario a la anterior, por lo tanto, ahí no puedes establecer un patrón de comportamiento. Hemos analizado la situación barométrica para los próximos días, vamos a ver las temperaturas que van a bajar en los próximos días, las temperaturas máximas se van a seguir manteniendo. Ya saben ustedes que una cosa son los pronósticos, que te hablan de 18, 19 y eso al final se traduce en 21, 22. Pero sí es verdad que las mínimas van a bajar. Cuidado, que aunque estamos en primavera, vamos a seguir teniendo temperaturas un poquito fresquitas por la noche. Eso es bueno para el olivo. Eso no es malo para el olivo, malo para las personas, porque tenemos esa oscilación térmica entre la noche y el día. Pero son temperaturas que no pasará nada, no hay ningún tipo de peligro, son temperaturas totalmente habituales en las primaveras
que se transforman todavía en donde el invierno no quiere terminar de irse y por lo tanto esto es lo que el pronóstico que nos da EMET para los próximos días en la estación de Torre Perejil, que siempre es la que solemos coger y le mostramos cada día. Una vez analizado las temperaturas, vamos a ver ya la situación sinóptica, ¿no? Hoy, mañana sábado tendría que estar lloviendo. Fíjense ustedes dónde está la masa de color azul que se va directamente hacia Castilla-La Mancha. Nosotros nos quedamos aquí con 4 gotas aisladas, 4 gotas si es que llega. ¿Y es por qué? Porque tenemos este viento de componente que insufla y actúa de barrera y lo que hace es que la borrasca llega y sube. Esto no quiere decir que el sábado por la tarde o incluso el domingo por la mañana, en las primeras horas, podamos tener 4 nubes dispersas en algunos puntos, como esta misma tarde me ha pasado a mí. Iba con el coche, me movía de un olivar a otro y me caía 4 gotas en el parabrisas, pero prácticamente no era capaz ni siquiera tener que darle a limpia porque no tiene importancia. Es verdad que esta borrasca tan potente que ha afectado a las Islas Canarias, que ha dejado precipitaciones muy importantes, pues era un poco el anticipo de lo que podría pasar los próximos días. De ahí que los modelos han pronosticado que la borrasca iba a ser capaz de atravesar toda la península ibérica, toda Andalucía y llegar al Mediterráneo. Equivocación, no han tenido en cuenta nuestro querido aire de Levante, ese aire de Levante que ha actuado como barrera, esas masas subtropicales que han impedido y van a hacer que van a entrar más la borrasca por Huelva que por Cádiz y al final terminará la borrasca, lógicamente, entre Castilla-La Mancha y al norte peninsular y nosotros nos quedaremos a 2 velas en esta ocasión. Esto es lo que va a pasar los próximos días. Vemos cómo vamos pasando día tras día. La única cosa que hay que tener en cuenta es que las altas presiones tienen una tendencia a subir hacia arriba. Hay una situación que se llama omega. Omega significa que tiene altas presiones, bajas presiones y altas presiones. Y las bajas presiones son justamente las que pueden descender de forma de norte a sur, eso nosotros le llamamos normalmente una nortada, a los aficionados de la meteorología, y esto puede provocar algún tipo de precipitación, sobre todo en el norte, es decir, la Semana Santa en el norte, si ustedes quieren ver agua y quieren ver nieve, váyanse directamente a todo lo que es la vertiente norte peninsular, porque ahí ya, a fecha de hoy, están más que garantizadas las precipitaciones. Si por el contrario quieren algo más de sol y algo de temperatura un poco más elevada, véngase a la vertiente mediterránea, véngase al norte, al sur peninsular, que ahora mismo el pronóstico es lo que nos muestra. ¿De qué va a depender? Fundamentalmente de donde se posicione un pedazo de anticiclón muy potente, un anticiclón que va a mostrar lo que va a pasar en las próximas semanas, como nos muestra el modelo europeo. Vemos estos valores allá anaranjados que desplazan la posibilidad de lluvia al continente africano y hacia el océano Mediterráneo y hacia Italia, y nos vemos como prácticamente la semana que viene el tiempo estable va a ser lo que va a predominar. Pero si nos vamos a los últimos días de marzo, primeros días de abril, que son los que ya todo el mundo empieza a colubrar lo que puede pasar, ahí empiezan diferentes teorías de la conspiración. Yo no me creo este mapa, por ejemplo, donde nos sitúa de nuevo la lluvia en el Mediterráneo, las altas presiones en gran parte de la península ibérica y nosotros ahí en una tierra de nadie que ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque esto va a ir cambiando posiblemente. ¿De qué va a depender? Fundamentalmente de que el anticiclón suba más, ascienda más. Si el anticiclón asciende más automáticamente y las altas presiones se retiran un poco más de la península ibérica, parte de lo que ustedes ven aquí de color verde se irá justamente a la vertiente mediterránea y sería una Semana Santa de lluvia fundamentalmente totalmente mediterránea, fundamentalmente en esta parte como estamos viendo. Si al final el anticiclón se sigue manteniendo tal como lo dibuja ahora mismo el modelo europeo, pues tendremos lo que estamos viendo, una gran parte de España, de la península ibérica y tanto de Portugal como de España totalmente libre de precipitaciones en los últimos días de marzo, primeros días de abril. Como estamos en primavera, sigamos poco a poco viendo las posibles salidas de los modelos. Temperaturas, ¿qué puede pasar la semana que viene? Pues vemos que nosotros nos quedamos con temperaturas muy normales, en blanco significa que ni suben ni bajan, toda la parte occidental de la península ibérica y de Portugal subirían ligeramente las temperaturas entre 1 y 3 grados, y si nos vamos a la última semana de abril, vemos como la gran parte de la península ibérica van a tener una bajada de temperatura. Por lo tanto, de ahí que yo les confirmaba de que posiblemente la primer dato que tenemos bastante por encima del 50% de lo que ocurra es que tengamos una Semana Santa poquito fría, con temperaturas por debajo de lo normal, pero tampoco piensen ustedes que vamos a estar a 3 grados ni a 1 grado, simplemente que vamos a tener una temperatura de 1 a 3 grados por debajo de la temperatura media para la última semana del mes de marzo y del mes de abril, que les recuerdo que estamos en primavera. Eso sí, que como corra aire, pues ya saben ustedes que habrá un poco que abrigarse. Esto respecto a las temperaturas que nos muestran los modelos. Como siempre vamos a ver la situación sinóptica de las presiones. Y aquí vemos posiblemente la primera variable que está induciendo a que tengamos este tiempo totalmente anticiclónico y de ahí que las borrascas no terminen de penetrar los próximos días. Vemos perfectamente este sol, que son las altas presiones, unas Azores
que en vez de las Azores las altas presiones se han subido ligeramente y que en un principio los modelos lo preveían que se fuese hacia los países escandinavos y por lo tanto de nuevo tuviéramos una circulación muy parecida al invierno, para nada, ya estamos en tiempo primaveral y así no va a ocurrir, y por lo tanto tendríamos todavía la posibilidad de algún tipo de precipitación en las capas bajas de la atmósfera, porque estaríamos en esa zona celeste que nos muestra que significaría posibilidad de precipitaciones para la próxima semana. Vámonos a la última semana de marzo y nos indica cómo se retira ligeramente y disminuye las altas presiones, pero en cambio las bajas presiones las dibuja en una configuración totalmente anómala, difícil de creer, en donde prácticamente se va todo al Mediterráneo, al continente africano, y se va hacia Italia y una gran parte de Europa, debido a que posiblemente ya las altas presiones no estén dibujando todavía el escenario que yo creo que puede pasar los próximos días. Es decir, no es la primera vez en donde cuando falta 8 o 10 días todo pinta de color de rosa para la Semana Santa, pero cuando luego faltan 4 o 5 días o 3 días, las altas presiones ocupan su posición más hacia el norte y eso provoca la inestabilidad y la nueva circulación del chorro polar y la posibilidad de que lleguen borrascas cuando ahora mismo no está llegando ninguna. Esto es lo que nos muestran los modelos y la semana que viene, gustosamente, iremos viendo la evolución. En las capas altas nos pasa exactamente igual, vemos en colores naranjados como una parte de las altas presiones ocupan lo que es la parte norte y la parte septentrional de Portugal. En cambio nosotros tenemos una zona sin tener influencia de las bajas presiones, que es para la semana que viene, y si nos vamos a la última semana que ya estamos dibujando, aquí sí vemos como las altas presiones sí ocuparían una zona de bajas presiones. Esto sí es más creíble en las capas altas, que es lo que puede pasar para los próximos días, para las próximas semanas. ¿Esto qué significaría? Si al final se culmina, pues esto sí significa inestabilidad. Inestabilidad en las capas altas de la atmósfera y posibilidad de formaciones de tormentas por las tardes, típicamente de la primavera. Veremos si al final se confirma o por el contrario, al final esto termina de variar en los próximos días. Bien, una vez analizado toda la situación de presiones y demás, vamos a entrar como de nuevo a la lluvia acumulada. Es verdad que ya los mapas no se pintan de color azul celeste importantes porque ya las lluvias de los últimos días han sido bastante débiles. Si nos vamos a la provincia de Jaén, vamos a ver que esa precipitación acumulada prácticamente tenemos que irnos a la parte oriental donde ha llovido algo y tenemos otra gran parte donde prácticamente no ha llovido nada y otra zona donde la precipitación está en torno a 1 litro, es decir, lluvias muy débiles, prácticamente típicamente de estos años que hemos tenido de sequía. Y si nos vamos al año hidrológico, que es lo que a nosotros nos interesa, pues seguimos teniendo ese color azul celeste, ese color verde intenso, que significa pues, que seguimos sumando precipitaciones por encima de los 600 litros por metro cuadrado, que significa un año fenomenal, porque estamos en 3 meses acumulando el agua del año entero. Si nos repartimos por diferentes comarcas de la provincia de Jaén, vemos perfectamente cómo todas las comarcas del norte y metido ya gran parte en la Sierra de Segura estaríamos con valores muy por encima de los 600 litros, el resto estaría en torno a los 400, 500 litros y solamente tendríamos una mancha aquí débil y una parte de Sierra de Segura que estaría por debajo de entre los 300 y los 400 litros. Por lo tanto, año hidrológico para enmarcarlo, tal como lo estamos mostrando, y que difícilmente, les repito, se volverá a repetir en los próximos años, salvo que yo me equivoque. Una vez analizadas las precipitaciones del año hidrológico, queremos terminar esta noche con un dato, ¿no? Porque tampoco queremos crear unas falsas expectativas, ni tampoco queremos no mojarnos en una semana que sé que es muy importante para muchos de ustedes. No lo hacemos por el turismo, como nos pueden achacar. No es que queramos quedarnos en indecisión, sino en los datos. Y lo más importante es tirar de estadísticas. ¿Qué le estamos mostrando aquí? Pues simplemente ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden consultar el Open Data de AEMET, coger y filtrar datos desde el año 96 hasta el año 2025 y coger justamente la semana, que este año cae la Semana Santa, justamente en este periodo. Y podemos ver la probabilidad, como es el caso, por ejemplo, les mostramos Sevilla, dependiendo de cada día, la probabilidad de que pueda llover en comparación con este histórico de estos 35 años. Es decir, en el día, por ejemplo, que más llovió de media estadísticamente fue el 3 de abril, el Viernes Santo, en Sevilla, en este periodo de estos 35 años, con una probabilidad en torno al 46,7%. Esto es lo que significa la gráfica que ustedes están viendo. Primer dato, ningún día, ningún año en que la Semana Santa ha caído en este momento hemos tenido probabilidad de precipitaciones por encima del 50%. Ya nos muestra la gran variabilidad climática en el hecho de que ya la Semana Santa esté entre finales de marzo y primeros de abril.
Esto no quiere decir que se tenga que cumplir, sino simplemente estamos viendo de que en el caso hipotético, el día más probable de precipitaciones en Sevilla, en una Semana Santa que caiga en esta misma fecha, ha sido justamente el Viernes Santo con un 46,7%. Si nos cambiamos de provincia y nos vamos a Córdoba, aquí la cosa está un poquito más repartida, ya lo están ustedes viendo, más parecida, pero siempre en torno al 40 y al 36,7%. Por lo tanto, no estamos hablando de una Semana Santa totalmente de inestabilidad, no es una Semana Santa donde todos los días vaya a llover y no estamos dibujando este escenario. ¿Esto quiere decir que esto es lo que se va a cumplir? No, simplemente esto es lo que nos muestra la estadística, esta es la probabilidad, que es lo que a nosotros nos gusta hacer, no hay que lucubrar, sino simplemente basarnos en datos estadísticos, de que pueda producirse precipitaciones en función de la media de los últimos 35 años respecto a la misma fecha en la cual se ha producido esta misma Semana Santa, en estos mismos días. Si nos cambiamos ya para terminar a la provincia de Jaén, pues nos encontramos que precisamente es el domingo de Ramos en Jaén el día de mayor probabilidad con un 43,3% y en cambio va disminuyendo a lo largo de toda la Semana Santa e incluso podemos decir que el Viernes Santo simplemente estaría ahí en torno a un 26,7%. Por lo tanto, aquí vemos unos datos que son muy variables, es decir, lo bonito como yo digo siempre de Andalucía, de su gran extensión, y es que si tenemos un bloqueo anticiclónico, ocurre que disminuye la probabilidad en las provincias occidentales, aumenta en las orientales y luego además eso nos muestra que no va a ser todos los días lluvia. ¿Por qué? Porque la estadística así nos lo está reflejando. Por lo tanto, esto es lo que le podemos mostrar hasta esta semana, basando en estos datos. La semana que viene, ya cuando estemos en las puertas del inicio de la Semana de Pasión, podremos tener ya los datos más fiables de la salida de los modelos y esperemos que podamos concretarle un poquito más lo que puede pasar en este año 2026. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.